Cuando pensamos en José María Napoleón, pensamos en amor, en palabras suaves, en canciones que han acompañado despedidas, esperas y silencios durante décadas. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus canciones. Hoy la pregunta es otra, más incómoda, más profunda. ¿Cómo puede alguien que escribió algunas de las declaraciones de amor más bellas de la música latina haber vivido gran parte de su vida en silencio emocional? Durante años, millones cantaron sus letras sin saber que detrás de ellas había un hombre reservado, distante de los reflectores, casi invisible fuera del escenario. No hubo escándalos, no hubo confesiones públicas, solo canciones y mucho silencio. A cierta edad, cuando los aplausos se apagan y el eco del pasado se vuelve más fuerte que el presente, hay verdades que ya no se pueden esquivar. Este no es un video sobre fama. Es una historia sobre lo que queda cuando el amor se canta, pero no siempre se vive. Quédate hasta el final, porque quizás esta historia también hable de ti. La figura de José María Napoleón siempre estuvo asociada a la elegancia discreta. Mientras otros artistas buscaban titulares, él construía algo más duradero, una obra. Sus canciones no explotaban en gritos, susurraban, no imponían emociones, las acompañaban. Y ese estilo, tan coherente en la música, también definió su manera de habitar la fama. Napoleón nunca necesitó explicarse ante el público. No habló de su vida privada porque eligió que fueran las canciones las que hablaran por él. Décadas de carrera, himnos románticos convertidos en memoria colectiva y aún así, un hombre que parecía caminar en paralelo al espectáculo, presente pero no expuesto, reconocido pero no absorbido por el ruido. Esa calma aparente escondía una decisión profunda, protegerse, porque la fama no solo da aplausos, también exige, invade, consume. Napoleón entendió muy pronto que el éxito podía ser un lugar peligroso si se confundía con la plenitud. Por eso se mantuvo al margen, cultivando una distancia que muchos interpretaron como misterio, cuando en realidad era una forma de supervivencia emocional. Y sin embargo, esa misma reserva plantea una pregunta inevitable. ¿Fue realmente paz o fue una soledad aprendida? Porque a veces el silencio no es ausencia de dolor, sino la manera más elegante de esconderlo. Para comprender ese silencio elegante que José María Napoleón aprendió a habitar, es necesario volver al origen, a los años en los que aún no existían los escenarios ni los aplausos. Su infancia transcurrió lejos del exceso, en un entorno sencillo, donde las palabras no siempre sobraban y las emociones se aprendían más observando que hablando. Allí nació una sensibilidad particular, atenta a los gestos mínimos, a las ausencias, a lo que no se dice. Desde muy joven entendió que el dolor no siempre necesita ruido para ser real. Mientras otros buscaban afirmarse hacia afuera, él miraba hacia adentro. Esa introspección temprana fue moldeando una forma distinta de sentir el mundo. La música apareció entonces no como ambición, sino como refugio, un espacio íntimo donde podía ordenar lo que la vida no le enseñaba a nombrar. Cada nota, cada verso, era una manera de traducir emociones contenidas, de dar forma a recuerdos difusos y a vacíos que no pedían explicación. Por eso sus canciones nunca fueron impulsivas. Son pausadas, reflexivas, casi confesionales, como si nacieran de alguien que aprendió a convivir con la melancolía sin dramatizarla. Ese niño silencioso creció, pero no desapareció. Se transformó en el compositor que entendió que las emociones más profundas no gritan, permanecen, y siguen resonando mucho después de que la canción termina. Con el paso del tiempo, José María Napoleón encontró en la composición algo más que una profesión. Fue una forma de hablar sin exponerse, de confesar sin ser interrogado. Sus canciones no nacen del arrebato, sino de la reflexión. En ellas, el amor no es urgente ni posesivo. Es paciente, contenido, a veces resignado, como si cada letra llevara la huella de alguien que aprendió a amar en silencio. Napoleón escribe despedidas sin reproche, encuentros sin promesas grandilocuentes. El dolor aparece, pero nunca se desborda. No hay gritos, solo aceptación. Esa manera de narrar el sentimiento revela a un hombre que comprende que no todo amor se queda, y que no toda ausencia necesita ser explicada.
Sus canciones funcionan como un diario emocional cuidadosamente cerrado, donde cada palabra está medida para no mostrar más de lo necesario. Mientras el público escuchaba historias de amor ajenas, él liberaba fragmentos de su propia vida sin nombrarla. Era una forma de protección. Entregar emociones universales para no tener que exponer las personales. Así, su obra se convirtió en un espejo donde millones se reconocieron, sin sospechar que detrás de esa claridad poética había un hombre que prefería escribir lo que no se atrevía a decir. En ese equilibrio entre lo que se revela y lo que se guarda, Napoleón construyó una voz única. Una voz que no pide atención, pero que permanece. Porque hay verdades que solo pueden decirse cantando. Y en voz baja. Con el reconocimiento llegaron los grandes escenarios, los discos exitosos y el respeto absoluto de la industria. José María Napoleón había alcanzado aquello que muchos persiguen toda una vida. Sin embargo, cuando el éxito parecía consolidarse, ocurrió algo inesperado, no se aferró a él. Mientras otros ampliaban su presencia mediática, él empezó a retirarse con discreción. No fue una huida ni un fracaso. Fue una elección silenciosa. Napoleón comprendió que la fama exige una exposición constante, una entrega que va más allá del arte. Y él no estaba dispuesto a convertir su vida en espectáculo. Prefirió preservar la intimidad que había protegido desde joven, incluso si eso significaba desaparecer poco a poco del primer plano. Su relación con el público no se rompió, simplemente cambió de forma. La música siguió ahí, pero sin la urgencia de estar siempre presente. Ese alejamiento no estuvo exento de dudas, porque cuando uno se retira, también se enfrenta al miedo de dejar de ser necesario. Pero Napoleón eligió la coherencia antes que el ruido. Entendió que no todo éxito debe ser explotado hasta el límite, que hay momentos en los que el silencio también es una forma de fidelidad a uno mismo. Así, mientras sus canciones seguían viviendo en la memoria colectiva, él aprendía a vivir fuera del aplauso. Y en ese gesto tan poco común, se revela una verdad profunda. A veces, alejarse es la única manera de no perderse. Con el paso de los años, el silencio dejó de ser solo una elección y se convirtió en parte de su identidad. José María Napoleón ya no necesitaba explicarse ni justificar su ausencia. Vivía lejos del ritmo acelerado de la industria, aceptando que el tiempo también transforma la relación con el arte. La creación continuó, pero más lenta, más selectiva, como si cada canción exigiera ahora un motivo verdadero para existir. En esa etapa madura, la soledad no se presenta como drama, sino como un estado sereno, aunque no siempre cómodo. Hay una diferencia sutil entre estar solo y sentirse acompañado por uno mismo, y Napoleón aprendió a habitar ese espacio intermedio. La distancia del foco público le permitió escucharse con mayor claridad, pero también lo enfrentó a preguntas que antes quedaban cubiertas por el aplauso. El silencio prolongado revela lo esencial. Sin giras constantes ni compromisos mediáticos, aparece la conciencia del tiempo vivido, de lo entregado y de lo que quedó sin decir. No hay arrepentimiento explícito, pero sí una reflexión profunda. ¿Cuánto de uno mismo se sacrifica para sostener una carrera? ¿Qué se gana cuando finalmente se baja el telón? Napoleón no respondió a estas preguntas en entrevistas ni discursos. Las dejó suspendidas como un acorde final que no se resuelve. Porque en su mundo las respuestas no siempre se dicen, a veces simplemente se aceptan. Al mirar hacia atrás, José María Napoleón no ofrece grandes declaraciones ni balances triunfalistas. Su legado no está en lo que explicó, sino en lo que dejó sentir. Pasó la vida escribiendo sobre el amor, pero no desde la euforia, sino desde la comprensión profunda de sus límites. En sus canciones, amar nunca fue poseer, sino aceptar incluso la pérdida. Y esa visión no nace del optimismo, sino de la experiencia. Dar emociones a los demás tuvo un precio silencioso. Mientras el público encontraba consuelo en sus letras, él aprendía a guardar para sí las preguntas más difíciles, no por miedo, sino por convicción.
Hay personas que sienten con tanta intensidad que necesitan proteger ese mundo interior para no desgastarlo. Napoleón fue una de ellas. En esta etapa final, lo que emerge no es el arrepentimiento, sino una lucidez serena, la conciencia de haber sido fiel a su sensibilidad, aunque eso implicara renunciar a una conexión más visible con el mundo. Su obra habla de encuentros que no duran, de amores que no se explican, de despedidas sin rencor. Tal vez porque entendió que la vida rara vez ofrece finales claros. Así, su historia no es la de un hombre que lo tuvo todo, sino la de alguien que eligió cuidadosamente qué conservar. Y en esa elección, tan íntima como silenciosa, se esconde una verdad incómoda. A veces, para no perderse en los demás, hay que aprender a quedarse solo con uno mismo. La historia de José María Napoleón no termina con una confesión ni con una conclusión cerrada. Termina con una pregunta que permanece. Después de una vida dedicada a escribir sobre el amor, queda el eco de aquello que no siempre se vivió de forma visible. Tal vez su mayor enseñanza no esté en la fama ni en el éxito, sino en esa coherencia silenciosa de haber sido fiel a su manera de sentir. Porque no todos nacen para explicarse al mundo. Algunos solo saben dejar huellas, canciones, emociones que acompañan sin hacer ruido. Y quizá ahí reside la verdadera trascendencia. Si esta historia despertó algo en ti, tómate un momento para compartir lo que sentiste en los comentarios. Un like ayuda a que estas historias sigan contándose, y suscribirte es una forma de seguir explorando juntos los silencios que existen detrás de las voces más queridas.